Marta tenía 65 años cuando finalmente dijo su verdad. No tenía pensión, ni ahorros para la jubilación, ni pareja a su lado, y quizás lo más doloroso de todo, ya no tenía un lugar en la vida de la única persona por la que había sacrificado todo, su hijo. Para el mundo exterior, Marta era simplemente otra mujer mayor que vivía sola en un pequeño apartamento alquilado cerca del centro de la ciudad. Tranquilo, modesto, invisible. Pero detrás de ese exterior tranquilo había toda una vida de amor, desamor y fortaleza. Había criado a un hijo, enterrado a un marido, trabajado hasta el cansancio durante décadas, y aún así, terminó sin nada más que un techo sobre su cabeza y un corazón lleno de silencio. Durante muchos años, Marta creyó que envejecer significaba desaparecer lentamente, que si no era útil, no la querían. Ella creía que su valor estaba ligado a lo que podía dar, no a quién era. Pero lo que aprendería y lo que viviría es que hay algo profundamente poderoso en empezar de nuevo, incluso tarde en la vida. Esta no es una historia de pérdida. Esta es la historia de cómo una mujer encontró la paz en sus propios términos. De cómo se eligió a sí misma, no porque la obligaron, sino porque finalmente entendió que valía la pena elegirla. Y si tú también te has sentido alguna vez olvidado, dejado de lado o abandonado, entonces tal vez esta historia también sea tuya. 1. La pérdida cuando todo se vino abajo. Marta siempre había creído que la vejez vendría con paz. Se imaginaba las tardes en el porche con su marido Tom, viendo cómo el cielo se tornaba rosado sobre las colinas de Kentucky. Se imaginaba las cenas de los domingos con su hijo y tal vez algún día los nietos riendo en el patio. Esa era la imagen que se había pintado a sí misma. Una vida tranquila, sencilla y llena de amor. Pero la vida, como aprendería más tarde, no siempre sigue los planes que guardamos tan firmemente en nuestros corazones. El día que murió Tom hacía frío. A media mañana el cielo se había vuelto gris apagado y una niebla se había instalado sobre los campos. Tom salió de casa antes del amanecer, como siempre lo hacía. La besó en la frente, sirvió su café en un termo y dijo: «No me esperes despierta, cariño». Nunca lo hizo, pero ese día habría dado cualquier cosa por haber esperado. La llamada llegó alrededor del mediodía. Un capataz con voz grave le dijo que había ocurrido un accidente. Un andamio se derrumbó. Tom se había ido antes de que llegara la ambulancia. No había nada que nadie pudiera haber hecho. Al principio no lloró. Sus manos temblaban, pero sus ojos permanecían secos. Colgó el teléfono y regresó a la cocina, donde había una olla de estofado de carne hirviendo en la estufa. Apagó el quemador, se sentó a la mesa y se quedó mirando al suelo durante lo que debieron ser horas. El funeral fue un borrón. La gente habló. Unas manos tocaron su hombro. Caserles llenó el mostrador. Pero Marta se sentía como si estuviera flotando por encima de todo, viendo cómo la vida de otra persona se desmoronaba. Una semana después, el hombre de la empresa constructora llegó a su puerta. Él no hizo contacto visual cuando le entregó el cheque. Dijo que la compañía no contaba con el seguro adecuado. Dijo que apenas lograban mantenerse a flote. Dijo que $40,000 era lo mejor que podían ofrecer. Si quieres luchar contra ello en los tribunales, es tu derecho, dijo, no con crueldad, pero con un tono que dejaba claro que no serviría de nada. Pero el dinero no estará allí. ¿Es esto o nada? Marta miró el cheque. Sus manos estaban secas y agrietadas por años de trabajar la tierra, pero temblaban como una hoja mientras sostenía ese trozo de papel. 40,000 pesos. Se sintió como una bofetada. Parecía dinero ensangrentado. Aún así, ella lo tomó. Dobló el cheque y lo colocó en el fondo del cajón donde guardaba la billetera de Tom, sus gafas de lectura y el reloj que había usado todos los días durante 20 años. Ella no se lo dijo a nadie, ni siquiera a Jacob. No podía soportar decir en voz alta que la vida de su marido se había reducido a un pago menor que el de los coches nuevos de algunas personas. Sin los ingresos de Tom, las cosas se pusieron difíciles. La casa no era cara,
pero las facturas se acumulaban rápidamente. Gasóleo de calefacción, alimentos, impuestos sobre la propiedad. Ella dejó de comprar carne. Ella estiró cada dólar. Ella aceptó trabajos de reparación para los vecinos. Remendaba ropa y vendía huevos del gallinero. Jacob, todavía en la escuela secundaria, intentó ayudar a su manera. Se ofreció a saltarse la universidad y conseguir un trabajo de inmediato, pero Marta no quiso ni oír hablar de ello. Tu papá quería algo mejor para ti, le dijo, lo conseguirás. Pero en el fondo, ella tenía miedo. No solo de las facturas, no solo de estar sola, sino de desvanecerse silenciosamente sin nadie que lleve su historia. 2. El sacrificio, darlo todo a los que amamos. Jacob siempre fue ambicioso, incluso cuando no sabía muy bien qué hacer con ello. Después de graduarse, sus calificaciones no fueron lo suficientemente buenas para obtener becas universitarias y no podían pagar la matrícula por su cuenta. Estaba inquieto, lleno de energía y sueños, y decidido a salir de su pequeño pueblo. Quiero ir a Chicago, le dijo una mañana mientras comíamos una tostada. Hay trabajo ahí fuera, trabajos de mecánica. Puedo ganar dinero de verdad, mamá. El corazón de Marta se hundió. Pero ella asintió. Ella no quería retenerlo. Tenía 18 años, estaba lleno de fuego y creía en un futuro mejor. ¿Cómo pudo ser ella la que dijera no? Antes de irse, ella le dio $1,000 en efectivo. Dinero que había ahorrado durante meses recortando todos los gastos que pudo. Por si acaso, le dijo, no lo toques a menos que realmente sea necesario. Jacob la abrazó fuerte, le besó la mejilla y le prometió llamarla todos los domingos. Al principio, lo hizo. Él llamó todas las semanas tal como dijo. Le contó sobre la ciudad, lo rápido que se movía todo, lo ruidoso que era, lo diferente que se sentía respecto a casa. Dijo que estaba trabajando en un taller de reparaciones, comenzando con cambios de aceite y rotaciones de neumáticos, pero que al gerente le agradaba. Luego, un domingo, el tono de la llamada cambió. Sonaba nervioso y vacilante. Mamá, dijo, ¿puedo preguntarte algo? Explicó que el alquiler era caro, $1,000 al mes solo por un apartamento tipo estudio. Eso equivale a $12,000 al año que simplemente desaparecen, dijo. Es como si estuviera tirando el dinero. Luego vino la solicitud. Si tuviera un poquito de ayuda podría comprarme algo, un pequeño local. Encontré una unidad que tiene el tamaño justo y el banco me dará un préstamo, pero necesito ayuda con el pago inicial. Estaba pensando que tal vez era el dinero de papá. Marta sintió que el pecho se le oprimía. Ese dinero había permanecido intacto durante casi 2 años. Ella lo consideraba sagrado, el último regalo de Tom, una red de seguridad para emergencias. Su plan de respaldo si todo lo demás se desmoronaba. Aún así, la voz de Jacob era suave, llena de esperanza. Es para nosotros, mamá. Para ti también. Un día te llevaré a la ciudad. Viviremos juntos en el apartamento cuando gane lo suficiente. Ya no tendrás que preocuparte más. Ella quería creerle. Ella necesitaba creerle. Entonces ella dijo que sí. Al día siguiente, fue al banco y transfirió los $40,000 a la cuenta de su hijo. Jacob compró el apartamento. Era pequeño e inacabado, pero era suyo. Él le envió una foto. Paredes desnudas, un colchón en el suelo, una única ventana con el horizonte de la ciudad a lo lejos. Marta lo imprimió y lo pegó en la pared encima de su máquina de coser. Ella lo miraba todos los días. Ella empezó a trabajar más duro, plantó más en el jardín, se hizo cargo de más reparaciones de costura, crió 2 cerdos en lugar de 1, vendió todo lo que pudo durante las vacaciones y le envió las ganancias por correo. Cuando Jacob llegó a casa esa primera Navidad, ella le entregó $500 en efectivo. Para pintura o muebles, dijo. Él sonrió y lo tomó, pero no dijo mucho más. Ella nunca pidió nada a cambio.
Ella no necesitaba hacerlo, la alegría que vio en sus ojos, aunque fugaz, fue suficiente. O eso se dijo a sí misma. Lo que ella no sabía entonces, lo que no podía saber, era que este sería el comienzo de un lento desenlace. Uno donde las promesas se desvanecieron en el silencio. Uno donde el amor se daría por sentado y uno donde Marta tendría que encontrar la fuerza para construir una vida de nuevo. No a través de su hijo, sino a través de ella misma. 3. La madre invisible. Olvidado, pero todavía aquí. El tiempo tiene una forma de debilitar incluso los vínculos más fuertes cuando el esfuerzo ya no es mutuo. Para Marta, la distancia entre ella y Jacob había crecido silenciosamente, como el polvo en los rincones de una habitación que alguna vez fue habitada. Al principio, las llamadas se producían una vez por semana, luego una vez cada 2. Con el tiempo, se volvieron impredecibles, esporádicos, apresurados, a menudo, iniciados por ella en lugar de él. Marta nunca dijo nada al respecto. Se dijo a sí misma que Jacob estaba ocupado adaptándose a la vida en la ciudad, tal vez incluso abrumado por el trabajo o las facturas. Pero ella lo sintió. El silencio, el espacio, el lento desenlace de la conexión. Aún así, le enviaba pequeños paquetes de ayuda, lotes de galletas, calcetines de lana, cartas dobladas con billetes de $10 dentro. Añadió pequeñas notas con cada uno. Mantente calientito o no te olvides de comer o amarte siempre. Jacob rara vez respondía, pero ella se aferraba a la idea de que él los apreciaba. Que en algún lugar dentro de él todavía sentía su amor incluso si no lo decía en voz alta. Luego vino la boda. No a través de una llamada telefónica, no a través de Jacob, sino a través de un vecino. Una fresca mañana de otoño, mientras Marta recogía la ropa del tendedero, su vecina Connie se acercó con un sobre brillante en la mano. Creo que me lo entregaron por error, dijo con una pequeña sonrisa. ¡Felicidades! Marta se quedó mirando el sobre. De repente sus manos se sintieron pesadas. Dentro había una invitación, con una letra elegante, papel grueso y un borde dorado. Jacob se casaba. La boda era en 2 semanas. En Chicago, la leyó una y otra vez. Las palabras no cambiaron, pero su corazón sí. Primero incredulidad, luego confusión, luego algo más duro. Dolor. Él no la había llamado, no se lo había dicho, ni siquiera lo mencionó. Durante 3 días, no le dijo nada a nadie. Dobló la invitación y la colocó junto a la foto de Jacob que tenía en su mesita de noche. Por la noche, la miraba fijamente y se preguntaba, ¿se suponía que no debía saberlo? ¿O simplemente olvidó que yo podría querer estar allí? Al 4.º día, se decidió. Empacó su mejor vestido, uno azul marino con un escote modesto y ribete de encaje que había usado en bodas por la iglesia a lo largo de los años. Reservó un billete de autobús a Chicago. 12 horas, 2 transbordos. No le importaba. Iría, aparecería. La capilla era hermosa, moderna, con ventanales que llegaban del suelo al techo y rosas blancas que bordeaban el pasillo. Todo parecía caro, arreglado con buen gusto. Los invitados vestían trajes a medida y vestidos color pastel, con sonrisas fijas y practicadas. Marta encontró su nombre en una tarjeta de lugar cerca del fondo del salón. Su asiento estaba en la última fila junto a la puerta. Se sentó tranquilamente, cruzando las manos sobre el regazo. Nadie la saludó. Nadie preguntó quién era, ni siquiera Jacob. Cuando la música subió de volumen y él caminó por el pasillo, no la miró, ni una sola vez. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero parpadeó para contenerlas. No quería montar una escena. No quería compasión. Solo quería volver a sentirse como su madre por un momento. Pero no la quería. Durante la recepción, se quedó pegada a la pared, observando desde la distancia. Vio a su hijo bailando con su novia, riendo con su familia, brindando con champán. Marta intentó llamar su atención. Levantó la mano una vez, sin entusiasmo. Él nunca la miró.
Nadie la invitó a las fotos. Nadie le pidió que se parara junto a los novios. Era como si no estuviera allí. Se fue antes de que sirvieran el postre. Esa noche, en la pequeña habitación del motel cerca de la estación de Greyhound, Marta se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El silencio en la habitación era denso. Susurró en la oscuridad, sin esperar respuesta. No creo que me haya visto. 4. La traición. Usada, ignorada, descartada. Después de la boda, todo se volvió aún más tranquilo. Jacob no llamó. Las semanas se convirtieron en meses. Los paquetes que Marta enviaba ya no eran reconocidos. Dejó mensajes de voz sin respuesta, envió felicitaciones de cumpleaños. Tarjetas sin respuesta. Se dijo a sí misma que él estaba ocupado comenzando su nueva vida, adaptándose al matrimonio. Pero en el fondo sabía que ya no formaba parte del panorama. Entonces, una tarde, recibió la noticia más dolorosa de todas. No de su hijo, sino de un vecino calle abajo. «¿Jacob ya es padre?», preguntó Connie con indiferencia. Alguien mencionó que su esposa acaba de tener una niña. Marta sintió que se le cortaba el aliento. No lo sabía. No había habido ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera una foto. Una nieta, su primer nieto, y ni siquiera se lo habían dicho. Con manos temblorosas, cogió el teléfono y marcó el número de Jacob. Sonó 4 veces antes de que alguien respondiera. No era él. Era su nuera. «Oh», dijo secamente. «Eres tú». Marta intentó mantener la voz firme. «Acabo de enterarme de lo del bebé». «No lo sabía». La respuesta fue cortante. «Bueno, hemos estado ocupados. Jacob tiene mucho que hacer. No teníamos, es hora de ponerlos al día». «Yo habría ayudado», dijo Marta en voz baja. «Podría haber. No sé. Simplemente haber estado ahí». Se hizo el silencio. Entonces la voz al otro lado cambió de tono. «Si de verdad quieres ayudar, puedes venir a cuidar al bebé. Ambas trabajamos. Necesitamos a alguien entre semana». Marta parpadeó. «No estoy segura de poder. Es decir, mi espalda ya no es lo que era. Me cuesta levantar peso». La voz la interrumpió. «Si eres demasiado mayor para ayudar, quizá no deberías esperar nada de nosotros. ¿Quieres que Jacob te cuide? Entonces necesitas ser útil». Esas palabras la calaron más hondo que cualquier silencio. Marta se quedó de pie en medio de la cocina, sujetando el teléfono como si le quemara la mano. Sus nudillos se pusieron blancos. No dijo nada más. Colgó y permaneció inmóvil un buen rato. La luz del atardecer entraba por la ventana, cayendo en franjas doradas sobre el suelo. Afuera, los pájaros cantaban como cualquier otro día. Pero en su interior, algo estaba cambiando. Algo fundamental. No era solo dolor. Ya no. Era claridad. Por primera vez, vio las cosas exactamente como eran. Lo había dado todo. Su dinero, su tiempo, su corazón, todo sin cuestionarlo. Y ahora no era más que una carga. Algo que usar cuando se necesitaba, algo que se olvidaba cuando no. Se sentó a la mesa, la que Tom había construido décadas atrás, y contempló el jardín vacío. Y allí, en silencio, tomó una decisión. No rogaría. No esperaría una llamada que quizá nunca llegara. Había pasado toda una vida priorizando a los demás. Ahora, por fin, era el momento de elegirse a sí misma. 5. El punto de inflexión. El día en que se eligió a sí misma. Durante días después de la llamada con su nuera, Marta apenas habló con nadie. No lloró. No se paseó por la casa. No gritó. Simplemente se detuvo. Dejó de esperar a que sonara el teléfono. Dejó de planificar paquetes que quizá nunca enviaría. Dejó de revisar el buzón en busca de cartas que no llegarían. En cambio, empezó a mirar alrededor de la casa, no lo que había dentro, sino lo que faltaba. Tom se había ido. Jacob había desaparecido. La risa,
La calidez, las cenas, las fiestas, la tranquila alegría de una vida compartida, también se habían ido. La casa se había vuelto pesada con el silencio. Cada crujido de las tablas del suelo y el tic-tac del reloj resonaban más fuerte que las palabras. Se despertaba temprano por costumbre, pero se quedaba en la cama porque no había razón para levantarse. Pasaba por delante de la despensa llena de frascos que había enlatado para alguien que nunca volvía a casa. Barría el mismo lugar del porche por reflejo, aunque ya nadie subía por esos escalones. Entonces, una mañana, algo cambió. No fue dramático. No llegó como una revelación del cielo. Llegó en forma de un dolor en la cadera al agacharse para alimentar a las gallinas. Un dolor sencillo y familiar, pero que susurraba una pregunta. Si no era ahora, ¿cuándo? Se levantó lentamente, miró al otro lado del patio hacia el granero descolorido y susurró al aire de la mañana. ¿Qué sigo esperando? No hubo respuesta, pero ella ya la sabía. Nada. A nadie. Esa tarde, abrió un bloc de notas limpio y empezó a escribir. Hizo una lista de lo que poseía, lo que podía vender, lo que necesitaba. Llamó a un agente inmobiliario. Pidió cita en el banco. Buscó en internet apartamentos pequeños en pueblos cercanos, lugares con aceras, supermercados, bibliotecas públicas, gente. No se trataba de huir. No era venganza, ni siquiera de soledad. Se trataba de algo más profundo, algo que no se había permitido nombrar en décadas. Autoestima. Siempre se había dicho a sí misma que ser madre significaba sacrificarse, soportar, dar sin esperar nada a cambio. Y quizás en muchos sentidos era cierto. Pero ahora era más que la madre de alguien. Seguía siendo una mujer, una persona completa. Y esa persona merecía paz. Así que vendió la granja. Revisó cajas de viejos recuerdos, eligiendo qué conservar y qué dejar ir. Envolvió la foto de Tom en una toalla suave y la empacó con cuidado. Donó ropa, muebles, incluso la porcelana fina que había estado guardando para las fiestas que nunca llegaron. Luego, con todo lo que poseía, lo guardó en la parte trasera de una caja prestada. Camioneta. Se fue. No se fue amargada. Se fue libre. 6. El renacimiento. Encontrar la paz en sus propios términos. El nuevo apartamento de Marta no era gran cosa. Un apartamento de una habitación en un modesto edificio de ladrillo a las afueras de la ciudad. Las paredes eran delgadas, y la cocina apenas tenía espacio para 2 personas de pie. Pero tenía luz solar. Tenía calor. Tenía un silencio que no dolía. Era reconfortante. Sus vecinos eran amables, tranquilos, en su mayoría jubilados. Saludaban con la cabeza en el pasillo y abrían las puertas. Le gustaba eso. Encontró un trabajo en la iglesia local, ayudando a limpiar por las mañanas antes de que llegara la congregación. No era glamuroso. Pagaba lo justo para cubrir la compra, los servicios públicos y alguna que otra taza de café en el restaurante de enfrente. Pero el trabajo le dio algo que no había sentido en años. Un propósito. Se despertaba antes del amanecer, se recogía el pelo, se ponía sus zapatos cómodos y caminaba las 2 manzanas hasta la iglesia con una pequeña radio en el bolsillo del abrigo. Tarareaba las canciones antiguas, fregaba el suelo, los pisos, sacudía los bancos y encendía algunas velas cuando nadie la veía. A veces se sentaba tranquilamente en el último banco antes de irse. No exactamente para rezar, solo para respirar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Su día se acomodó en un ritmo tranquilo. Compraba el supermercado los martes, lavaba la ropa los jueves, se escribía cartas los domingos por la tarde. Ya no le enviaba nada a Jacob. Se acabó el dinero, los paquetes de ayuda, los mensajes de voz que no estaba segura de que fueran a ser escuchados. Al principio, ese silencio se sentía extraño, pero luego empezó a sentirse como fuerza. Empezó a plantar hierbas en macetas junto a la ventana. Colgó una campanilla afuera de su puerta. Se compraba flores en la tienda de la esquina los viernes.
De vez en cuando, veía a una madre caminando con su hijo y sentía un dolor en el pecho. El amor nunca desaparece. No el amor verdadero. Pero ya no se dejaba dominar por él. Había hecho su parte. Había dado todo lo que podía. Y ahora era su turno. Una noche, mientras estaba sentada con una taza de té de manzanilla con las manos juntas, mirando las farolas a través de sus finas cortinas, sintió algo que no había sentido en años. Paz. No la paz que viene de ser cuidada, sino la paz que viene de saber que puedes cuidarte a ti misma, susurró en voz alta a nadie en particular. Sigo aquí y eso es suficiente. Y esa era la verdad. No tenía pensión. No tenía ahorros. No tenía ningún hijo esperando para ayudarla. Pero se tenía a sí misma. Sus manos firmes, su mente aguda, su serena dignidad, su nueva vida. Y en eso, tenía todo lo que necesitaba. No está sola. La historia de Marta no es rara. Es silenciosa. Es común. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Demasiadas mujeres, después de entregar toda su vida a los demás, criar hijos, cuidar de sus maridos, mantener unidas a sus familias, se encuentran olvidadas, ignoradas, abandonadas a su suerte para descubrir cómo sobrevivir los años que les dijeron que serían de descanso. Pero Marta eligió algo diferente. Se eligió a sí misma. Y al hacerlo, nos recordó una verdad que no escuchamos lo suficiente. Que incluso sin pensión, sin ahorros, sin nadie en quien apoyarte, aún vales. Aún importas. Aún mereces paz. Así que si me estás escuchando ahora mismo, quizás sentada sola con una taza de té, quizás sintiendo que el mundo te ha pasado de largo, por favor recuerda esto. No eres invisible. No estás rota. No eres una carga. Eres una mujer con historias, con sabiduría, con fuerza. Y nunca es tarde para elegir tu propia vida en tus propios términos. No estás sola. Y nunca lo estuviste.